sale. Muy buenas noches, bienvenidos al segundo programa de Democracia Digital y Periodismo Crítico, El Guante, que presenta debates y entrevistas sobre temas cruciales de la humanidad. Soy Andrés Williams, desde España, cuando son las 23 horas. Me acompaña desde Ecuador Yadira Saltos. Hola, Yadira. Hola Andrés, muy buenas tardes. Un saludo especial a nuestros seguidores en todos los medios digitales. En este nuevo programa tendremos como invitado especial al señor asambleísta Carlos Berman, asambleísta por Manabí y quien fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, con quien conversaremos la propuesta económica ante el COVID-19 y coyuntura política. Así es, Yadira. Y también nos acompañará más tarde el abogado Miguel Santos Burgos, que hablará sobre la coyuntura nacional desde su constitucionalismo. Bienvenido, asambleísta Berman, y gracias por acompañarnos en este primer bloque. Asambleísta, ante la situación económica que vive el país, donde no solo se vive una crisis sanitaria, sino que cada día que pasa tenemos más hambre, usted, en una acción loable, propuso una alternativa económica precisamente en la sesión 662 de fecha 14 de abril, en la cual propuso que el Banco Central otorgue liquidez inmediata al gobierno. Cuéntenos, asambleísta, ¿en qué consiste esta propuesta? Buenas tardes, buenas noches al mundo entero que nos sigue a través de estos medios alternativos, donde tenemos la oportunidad de expresar y tener estos conversatorios amplios, democráticos, cívicos. Efectivamente, gracias a Yadira y Andrés por permitirnos tener este conversatorio. Efectivamente, creo yo que el 14 de abril la Asamblea Nacional cumplió un rol específico, como nosotros le denominamos, la vida por la vida. En estos momentos, el mundo entero está pasando momentos difíciles, críticos en materia de sanidad, en lo que concierne a salud, en materia económica, en todo lo que significa la parte productiva, y lo social que va de la mano con lo democrático. Nuestra mayor preocupación indudablemente es la falta de liquidez que tiene hoy día el gobierno nacional. Y queremos entrar en materia para no llevarnos el tiempo que es oro en este momento. Indudablemente hemos dicho, lo hemos expresado públicamente, lo hemos mencionado en el Parlamento ecuatoriano, la irresponsabilidad del gobierno nacional a través del Ministerio de Finanzas de pagar 325 millones de una deuda externa. Más aún, cuando vía la proclama de los organismos multilaterales, y llámese esto Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que exhortaba al mundo, al sistema financiero, a los países más ricos del mundo, agrupados en el famoso G20, donde hablaban de condonar, de refinanciar deuda. El Ecuador pagó puntualmente 325 millones de dólares y con un adicional. En menos de 30 días tenía que cumplir otros 215 millones más, que era producto de los intereses. La Asamblea Nacional tomó conciencia y le dimos el marco de institucionalidad a esta salida. Si bien es cierto, el Código Monetario y Financiero lo establece en su artículo 36, numeral octavo, que el Banco Central, entre otras funciones, tiene la de mantener la liquidez y velar por la liquidez del país. Y estábamos haciendo una propuesta común dentro del sistema financiero, que es un sobregiro. Si el señor ministro de Finanzas lo ha venido diciendo desde hace 33 días, él anunció al país que al pagar esos bonos global denominados 2020 iban a llegar al país inmediatamente alrededor de 2.000 millones de dólares. Han pasado más de 30 días y no ha llegado absolutamente ningún recurso. Cuando él compareció a la Asamblea Nacional, un día después que nosotros planteamos esta resolución, dijo que iban a llegar ya no 2.000, sino 3.000 millones. Bueno, el mejor cliente del Banco Central es el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Finanzas. Si se tenía la seguridad que iban a llegar estos recursos, era loable de poder permitir que para poder paliar en este momento la salud de los 17 millones de ecuatorianos,
de reactivar la economía desde lo local, desde lo pequeño. Incidía en de alguna manera en tener una liquidez que le permita solventar toda la masa laboral a través de la función pública. Estaba impago, ya llevaban alrededor de más o menos 15 días impago, que eso genera una economía desde lo local. Los gobiernos descentralizados habían expresado su acción de poder trabajar, de poder apoyar, ayudar al tema local de salud, pero no les habían pagado la alícuota ni de febrero, peor la de marzo. Por lo tanto, era una obligación poder atender eso. ¿Para qué? Para el más elemental sentido común, para generar, pues, liquidez en el sector y que todas las actividades se puedan desarrollar, nos obligan, y lo estamos cumpliendo, el pueblo ecuatoriano lo está cumpliendo en mayor o menor grado, mantenernos en casa. ¿Cómo vamos a mantener en casa si cada 10 ecuatorianos, 6 no tienen trabajo formal, que son emprendedores, que son los micro y pequeños comerciantes, minoristas, que no están formalizados, que viven del día a día? ¿Qué va a pasar con esa gente? Para eso habíamos propuesto y fue aprobado con 104 votos en forma unánime. Es más, le estábamos dando, reitero, una salida institucional al Ministerio de Finanzas para poder, que en ningún caso es crédito, por si acaso, porque en un momento dado hemos visto algunos expertos en economía que hablan que no puede ser. No, estamos claros. La Asamblea misma aprobó la prohibición de poder el Banco Central entregarle crédito al Estado ecuatoriano. Y tampoco se trataba del fondo de liquidez o fondo de garantía de depósitos que están depositados en el Banco Basilea en Suiza para mayor seguridad. Esos fondos no se tocaban en ningún caso. Reitero, era un simple ejercicio financiero que era un sobregiro que cuando llegaba el recurso, ¿a dónde llegaba el recurso? Al Banco Central. Automáticamente el Banco Central procedía a debitar y hacer uso del recurso que le había dado al Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Finanzas. En ese sentido, asambleísta, ¿es necesario que el Banco Central cuente con alguna reserva? ¿Tenemos algún límite, un valor aproximado del sobregiro que puede otorgar en este momento el Banco Central? ¿Quién mejor que ellos para determinar? Porque el Estado, a través del Ministerio de Finanzas, tenían ellos el conocimiento de la urgencia que tenían para el momento para paliar. Hablaban de 720 millones, había en otros casos 800 millones. El Banco Central le puede haber dado ese instrumento financiero para salir del paso, y vemos que de alguna manera están planteando en estos dos proyectos de ley económica urgente, le están dando un giro similar o con otra denominación. El día de ayer, si mal no recuerdo, compareció la gerente general del Banco Central, donde ella hablaba que indudablemente había que buscar el mecanismo para otorgar liquidez al Banco Central. Este es el momento de romper dogmas, ideología. Aquí se trata, por Dios, de salvar vidas humanas, lo más preciado que tiene la humanidad, que es la vida. Y de eso se trataba. Y reitero, la Asamblea Nacional le dio el marco de institucionalidad a esta acción. Asambleísta, ¿de cuánto dinero estamos hablando y en cuánto tiempo se podría disponer de ese dinero en el caso de que se dé viabilidad a su propuesta? Inmediatamente, el monto yo no lo podría determinar porque quienes realmente tienen la información de lo que necesita en este momento el Ministerio de Finanzas para cumplir sus obligaciones con los proveedores, con los gobiernos descentralizados, con pagar la función pública, con atender la salud. Son ellos que tienen la cifra. Y indudablemente también tiene que ser en función a lo que ellos creen que van a recibir, o en su defecto saben que no le van a otorgar, porque si lo que sí es cierto lo hicimos con absoluto respeto con la frontalidad. Primero nos dieron hace 30 días que iban a llegar inmediatamente, no ha llegado 0 recursos. Posteriormente hablan que durante el mes de abril, y ahora hablan durante el mes de mayo, que llegarían los primeros recursos al país. Entonces, ellos conocen la realidad, no se puede jugar, reitero, con la vida humana. Hay que sentir, hay que vivir. Hablamos de que en el proceso que debe seguir el Ministerio de Finanzas, la Junta Monetaria y el Banco Central deben sesionar para saber cómo van a darle viabilidad a esta propuesta. La Asamblea, ¿qué mecanismo tiene para exigir que
ya se dé una respuesta a la aprobación de la resolución 67, sesión en donde se aprobó? Bueno, los mecanismos son constitucionales. Ya la Asamblea Nacional le dio el marco, reitero, que insiste en algo de la institucionalidad del país en función a una aprobación. Ya le toca el rol a las autoridades. Coincidencialmente, el ministro de Finanzas y Economía es el mismo que preside la Junta de Política Económica y Financiera del país, es decir, y que él mejor que nadie conoce la realidad. Y no estamos transgrediendo, no estamos actuando ilegalmente. Está contemplado, reitero, en el Código Monetario y Financiero, que le permite utilizar ese recurso. Ojalá entienda que es por la vida, para darle solución. Hoy en día hay una crisis, a más de lo económico, hay la crisis sanitaria, la crisis salud, que hay que velar los intereses. Vemos a diario las necesidades que se requieren, que se tienen, hay que seguir atacando. Miren todas las esferas del mundo. Vemos a los diferentes entes, Banco Central, que aportan directamente a la economía. ¿Y esto qué significa? Que esos recursos también inyecten. Por eso estamos haciendo una propuesta en esta ley económica urgente nosotros, para que haya un tratamiento diferente para la banca pública. La banca pública tiene otro objetivo, otro fin. No puede ser calificada como el mismo actor de la banca privada. La banca pública no tiene fines de lucro, es para reactivar. Si bien es cierto, puede captar recursos, y esos recursos que capta tienen que tener, desde luego, su respectiva solvencia, su respectivo beneficio para sus clientes y para la operatividad del banco. Pero no puede ser que se le exija provisiones. Si el Banco Ecuador o la CFN otorga crédito, tienen que provisionar. Y si ellos refinancian una deuda, también tienen que provisionar. Entonces, ¿dónde estamos? Tiene que haber recursos inyectados por el Estado ecuatoriano para buscar la reactivación económica. Estas dos leyes, lo único que se busca en la ley denominada de carácter humanitaria, COVID, es justamente recaudatoria. En ningún caso vemos ningún incentivo para el sector productivo, para el sector del pequeño y mediano sector productivo. Lo hemos dicho, ojalá entiendan, por Dios. Esto es un tema que pasa sobre cualquier naturaleza. Reitero, hay que buscar el mecanismo, los tienen, ellos tienen las herramientas. El ministro de Finanzas dijo que va a buscar algún mecanismo, no dijo ni sí ni no, lo peor, que va a buscar el mecanismo cómo utilizar de alguna manera liquidez para solventar las necesidades que tiene el país. Sí, gracias, asambleísta. Nos has dejado claro que es importante, único, salvar vidas en estos momentos. La hoja de ruta para el Ejecutivo está ahí lista. Conocemos que son aproximadamente 800 millones que se pueden tomar inmediatamente, que es aproximadamente el patrimonio del Banco Central. Esta aprobación que hizo la Asamblea Nacional con 104 votos a favor es una decisión loable y digna de felicitar a toda la Asamblea. Por otro lado, el Ejecutivo, hace algunos días, como usted nos acaba de comentar, ha remitido a la Asamblea Nacional la propuesta de ley de apoyo humanitario, donde están incluyendo una contribución ciudadana forzosa, tanto a los servidores públicos como privados. Igualmente, la disminución de la jornada laboral. Desde el punto de vista de los derechos laborales, asambleísta, ¿qué obstáculos cree que se presentarían? Sabemos que la conquista de los trabajadores son irrenunciables, son derechos adquiridos. Esta constitución que rige el Ecuador es garantista de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, creemos que es necesario precautelar los intereses de todos los ciudadanos que puedan tener acceso a un trabajo seguro y por lo tanto sus sueldos. Y yo quiero aprovechar también la oportunidad, no es que me quiera desviar. Se ha satanizado al empleado público cuando ellos entregan también su contingencia para desarrollo y beneficio de la colectividad. Creo que ellos aportan, indudablemente, como en todas cosas también, desde luego hay servidores públicos que dicen de la actividad, pero en esencia
No podemos ser que solamente se ataque al sector de los empleados públicos. Creo yo que no estamos de acuerdo, no estamos más aún con esa tabla que hoy en día la canasta básica familiar nuestra es alrededor de 720, 730 dólares. Vamos a empezarle a grabar desde los 500 dólares, es decir, ni aquellos ciudadanos que pueden completar la canasta familiar van a ser ellos lesionados sus intereses. Es imposible que pueda hacer eso, por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a escuchar las posiciones. Yo creo que si hay que contribuir, tienen que contribuir quienes ganan más. Eso está claramente. Hay sectores, lo hemos dicho, la banca privada ha ganado en estos 3 últimos años más de 1.500 millones de dólares, si bien es cierto, lícitamente. Pero este es el momento de contribuir al desarrollo, este es el momento de contribuir cívicamente con el país. Y adicionalmente, esos mismos sectores fueron beneficiados de una remisión de intereses que hizo el gobierno nacional, especialmente para los grandes grupos de poder. Este es el momento de contribuir, pero no puede ser que quienes paguen la contribución son los que menos tengan. No vamos a estar de acuerdo. Y aprovecho la oportunidad, lo hicimos con absoluto respeto, con absoluta sencillez. No vamos a aceptar amenazas. En el sentido, se rumora una muerte cruzada, somos respetuosos. Nosotros somos electos por el soberano, por el pueblo, y como tal vamos a hacer respetar esa voluntad popular, y por eso nos eligieron para trabajar en beneficio del país. Por lo tanto, reitero, tenemos que ir a buscar mecanismos, indudablemente que permita de alguna manera también contribuir, pero van a contribuir los sectores que más tienen, los que más han obtenido utilidades en todos los ámbitos del sector productivo. Asambleísta, acá en España, desde donde yo les hablo, y en la Unión Europea en general, los organismos que aparentemente han pregonado siempre el discurso de la austeridad, ¿qué más austero, por ejemplo, que el Banco Central Europeo? ¿Qué más austero que los hijos de Margaret Thatcher en Inglaterra, propio de un discurso neoliberal que han defendido por décadas? Ahora están pidiéndole al Estado que intervenga en la economía para poder salvarla. Es decir, no hay país en el mundo que no estén privilegiando salvar la vida antes que los mercados. En nuestro país parece que navegamos con una brújula que se ha descompuesto. Sin embargo, Richard Martínez propone una ley humanitaria que reitera la agenda del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, la misma agenda carga, como usted dice, con la crisis a los que menos tienen, a los que trabajan. Aquí vemos claramente dos propuestas. La propuesta por seguir manteniendo el discurso de los mercados, que es la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas en el Ecuador, y una propuesta muy loable que yo felicito, que es la propuesta de la Asamblea, la propuesta para defender la vida. ¿Cuál es su opinión ahora que la Asamblea toma una posición mayoritaria y se pone la camiseta del país en función de esta amenaza o estas insinuaciones de muerte cruzada, asambleísta? Vivimos un marco constitucional, un marco democrático, todos tenemos derecho a expresarnos de una u otra manera en el marco del respeto. Tanto se ha pregonado en este gobierno la independencia de los poderes del Estado, ¿cierto? Cuando vemos que algún sector manifiesta algo contrario a lo que establece el gobierno, ya enseguida se lo ataca, se lo minimiza, se lo trata de querer desestabilizar el gobierno. Entonces, tenemos un doble discurso o una oposición. La Asamblea Nacional siempre ha cumplido su rol. En eso yo personalmente siempre defenderé el trabajo de la función legislativa porque sí trabajamos permanentemente en beneficio del país. La coyuntura. La Asamblea Nacional no cumple el rol de velar por los intereses de las acciones que tiene que tener el Ejecutivo. Eso le corresponde al Ejecutivo. Y lo que estamos pasando ahora, tanto critican al gobierno anterior, ya han pasado 3 años, el gobierno anterior son ellos mismos, pues. Ya no podemos seguirle culpando lo que está pasando al gobierno anterior, hay que tomar soluciones. Y si vamos a eso, culpable es el gobierno de haber pagado 325 millones y no haber dado liquidez al país. Pero no se trata. Por eso yo dije, yo quiero ir siendo positivo, ir buscando los mecanismos que permite. Y la Asamblea Nacional, concuerdo con usted, a diferencia, algunos nos proponen muerte cruzada, nosotros proponemos
más bien una cruzada por la vida, buscar los mecanismos que nos permitan buscar la salvación de vidas humanas. Quienes realmente hacemos un accionar permanente con los sectores, siempre, siempre estamos en esa línea. Más de eso, mire, constitucionalmente no se puede lesionar los intereses de los trabajadores, y usted lo ha dicho, mientras otros sectores en otros países, que son buenos, los ejemplos son buenos a imitarlos, están contribuyendo con su aporte. Mire solamente un ejemplo. El sector público tributa mucho más que el sector privado en relación de la dependencia que tienen hoy día los empleados. No puede ser que el que mayor aporte sea el sector público. Y yo le digo, en mi vida he sido empleado público. Las veces que he estado en el sector público es por elección popular, en beneficio y trabajo. Hemos sido siempre actores de trabajar en beneficio del país. Por lo tanto, esa es la acción y yo creo que hay un buen ambiente en la Asamblea de buscar soluciones para el país. En eso está claro. Usted ha escuchado ahora y en eso hemos coincidido. Nadie está hablando de archivar la ley. Todo el mundo quiere hacer propuestas. Es más, la Asamblea ya vamos para el mes, ha hecho varias propuestas, ¿cierto? De las diferentes mesas, de las diferentes comisiones y se las ha enviado al presidente de la Asamblea para que tenga un banco ya de proyectos y que aporten. Nosotros mismos Estamos planteando hoy día una reactivación económica como cuál. El Ecuador, más del 90% de su generación eléctrica es hidroeléctrica en función a la altísima inversión que se hizo en años anteriores. Si tenemos esa generación hidroeléctrica, el Ecuador donde menos consume energía eléctrica es entre las 10 de la noche y 8 de la mañana del día siguiente. Estamos proponiendo para que en esa franja haya una reducción del 75% de la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque si no lo usamos, se va al río y del río se va al mar. En otras palabras, se desperdicia. Por lo tanto, ahí queremos crear una nueva franja de trabajo, lo que se llama en muchas partes del mundo el part-time, trabajo, o el mismo trabajador trabaja en ese horario adicional, un ingreso adicional, o se crea una nueva franja que el Ministerio de Trabajo lo va a implementar. Quienes conocemos algo del sector agropecuario, la mejor hora para regar es en horas de la noche. El sector agrícola es feliz. El sector acuicultor, hoy día que el Ecuador es el primer país productor de camarón, la mejor hora para bombear el sector camaronero, la piscina camaronera es en horas de la noche, el sector florícola, es decir, todos los sectores productivos. El sector industrial puede promediar entre la hora kilovatio día, ahora kilovatio noche, se va a hacer mucho más competitivo, porque tenemos dos competidores que son nuestros dos países vecinos, que como tienen moneda propia, se vuelven ellos mucho más competitivos que nosotros. Por lo tanto, estamos planteando, ojalá el gobierno entienda que aquí lo que queremos es colaborar, ayudar, buscar soluciones en beneficio del país, no es otro característico, lo hemos dicho con absoluta certeza. Felizmente el caso nuestro, creemos que será nuestra última participación activa políticamente en función de candidatura. Pero queremos entregar ese contingente y vamos a seguir en esa misma línea. Mire, hemos dicho, el banco, el Estado tiene que entregarle recursos a la banca pública para que pueda solventar el sector agrícola de este país por vocación, por todo es agrícola, es agropecuaria, que hayan créditos con una tasa no más allá de un dígito, con largo plazo, con años de interés, de gracia, para impulsar el desarrollo hoy día más que nunca. Pero ojalá entiendan, con todo respeto, hay mucha gente que se preparó, pero no solamente tenemos que ir a la práctica, haber generado alguna vez plaza de empleo y trabajo para conocer la realidad. Y en esa línea, nosotros vamos a seguir construyendo este país hermoso que se llama Ecuador. Y siempre estaremos nosotros en esa línea de ser propositivos, buscando mejoría para el desarrollo del país. Muchas gracias, asambleísta. Vamos a darle paso a una intervención o dos intervenciones del público que nos acompaña para poder ir concluyendo. Damos paso, nos han solicitado por el chat la participación. Adelante, desde Santo Domingo. Yandri Luque, adelante.
¿Qué tal, asambleísta, compañeros presentes, gente que nos escucha en los diversos medios comunicacionales? Reciban un saludo de Yandri Luque desde Santo Domingo. Mi pregunta es directamente clara y concisa para no quitarle mucho tiempo. Desde su perspectiva como asambleísta, como la persona que vive respecto a los proyectos legislativos y en pro de los ciudadanos, pregunta va referida a cuáles han sido los proyectos que usted considera más sobresalientes que la función ejecutiva ha ignorado sobre la crisis que estamos cruzando en este momento como ecuatorianos. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente es lo que hemos venido hablando. Creo que lo importante hoy día es poder paliar, poder ayudar, poder salvar vidas. Eso es fundamental para la ciudadanía, para el país. Y va de la mano el tema económico. La reactivación económica debe venir desde abajo, desde lo local. Mire, llevamos 21 años en este país que se segmentó el tipo de crédito. El micro, pequeño sector, hoy día tiene una tasa de interés 2,5 veces más que el grande. ¿Por qué? Porque ya, perdónenme esa expresión, esa cantaleta que hay más riesgo financiero, está demostrado la morosidad o el incumplimiento de sus obligaciones de este segmento, que es el segmento de la economía popular y solidaria, que genera alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares anuales, es el que menos morosidad ha tenido en el país. Por lo tanto, es el momento que el Estado sienta esa obligación, que deja a un lado sus amigos banqueros para poder ayudar al sector pequeño y mediano, para poder reactivar la economía. Ahí está la gran mayoría de los ecuatorianos. El sector productivo, el gran sector productivo, indudablemente también tenemos que preocuparnos, pero él tal vez por su capacidad financiera es más fácil acceder a un crédito a través de la misma banca privada porque tiene como entregar mayores solvencias, mayores garantías, tal vez en relación a estos otros sectores. Por lo tanto, son dos pilares que hay que impulsar. Y reitero, nada de eso hemos visto en estos últimos proyectos económicos urgentes. Lo que hemos visto es un fiel cumplimiento de la receta que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Y ya soy reiterativo, hasta ahora conocemos cuáles son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ya nos hemos cansado de plantearle al ministro de Finanzas a qué le teme. Los ecuatorianos somos inteligentes, podemos buscar soluciones, podemos buscar acuerdos que beneficien, eso sí, al desarrollo del país. Sí, muchas gracias. En honor al tiempo, asambleísta, creo que se van a quedar pendientes un par de preguntas de los compañeros que nos están acompañando. Muchas gracias. Con esto, pues, nos queda claro que sí hay alternativas económicas, por lo que hacemos un llamado al Ejecutivo para que se concrete la loable propuesta suya, asambleísta, aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional. Hoy más que nunca, la unidad no se debe expresar en el discurso, sino en la acción. Todo el respaldo al legislativo, a usted, señor asambleísta, para contar con esos 800 millones en 48 horas para la vida de nuestra gente. Gracias por sus aportes con tanta lucidez en este primer bloque, asambleísta. Muy buena tarde. Muchas gracias, ingeniera Yadira Salto, doctor Andrés William, gracias por la oportunidad y siempre estaremos dispuestos. Para nosotros el informar es parte de nuestro accionar como actor político que somos. Muchas gracias.